días. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo el taller que tenemos que realizar en 2 días, hoy jueves 17 y mañana 18 de julio, con el tema Comunidades de Aprendizaje, en donde debo resaltar la participación profesional de los integrantes del comité de evaluación, integrado por la maestra Fanny, por la maestra Maripó, por el maestro Edwin, por el maestro Raúl, la subdirectora, la maestra Irene y su servidora, con el tema Comunidades de Aprendizaje, en donde cada uno tendremos la oportunidad de compartir a través de una narrativa pedagógica nuestras propias experiencias. Éxito, compañeras y compañeros. Bienvenidos. La maestra Dulce del área de ciencias nos va a compartir su experiencia que tuvo con la narrativa. Mi experiencia con la narrativa, el contexto. El contexto es la Escuela Secundaria Técnica número 51 de Tlacomulco, en el 3er grado, y la experiencia es en una práctica de laboratorio de la disciplina de química, que es oxidación-reducción de materiales. Los sentimientos que experimenté durante esta práctica fueron de frustración, de agobio y descontento, ya que los alumnos en algún momento mostraron poco interés, además de que en algún momento todos los equipos tenían un faltante de material. Entonces de pronto fue como el sentimiento de frustración ante esa actividad. Así que decidí implementar nuevas estrategias. Una es que por mucho tiempo he utilizado esa práctica para llegar al aprendizaje de la oxidación-reducción de materiales, y que creo que es importante estar innovando de acuerdo a los estilos, a las formas de aprendizaje que traen nuestros alumnos, porque ciertamente los alumnos son personas diferentes de las que recibimos un ciclo escolar al otro. Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta de cómo están aprendiendo ellos y no dar por hecho que a ellos les va a causar motivación o interés la práctica de la misma manera que pudo haber sido con otro grupo. Entonces, las estrategias que yo utilicé fue implementar nuevas prácticas, buscar otras maneras de llegar a ese conocimiento sin tener que ser repetitiva de cada año, de integrar de nueva forma también a los equipos de laboratorio. Ellos están acostumbrados a tener un orden en una mesa, sin embargo no siempre es la mejor manera de trabajar, porque a lo mejor por empatía o por la forma de trabajo se acomodan más en otros equipos. Entonces permitir de vez en cuando también esa flexibilidad en el cambio de equipos para que puedan lograr el aprendizaje. Las actividades que realicé fue que en la parte teórica, para poder rescatar la práctica, hacer una lluvia de ideas para rescatar los saberes previos de los niños, y además para conocer de qué manera ellos podrían llegar a esa motivación, a ese gusto por hacer la práctica, para que les parezca interesante, para que les parezca motivante realizar ese método para poder llegar al aprendizaje. Y esa es mi experiencia. Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre es María Guadalupe Ramos Lima, soy de la disciplina de inglés, y el contexto fue en la Escuela Secundaria Técnica 51 en el grupo específico de 3º A. Nosotros estábamos trabajando el contenido de la interculturalidad, y el PDA precisamente es hacer una comparación entre diferentes culturas. ¿Qué emociones se experimentaron? Tristeza, tanto de un alumno en específico como mía y como del alumnado en general. Esta actividad surgió porque ellos hicieron un mind map, donde ellos hacen un listado sobre los problemas que pueden existir sobre la interculturalidad y qué problemas se presentan en un país y otro. O sea, cuáles son los problemas que pueden surgir entre dos culturas. Al hacer el listado, lo que yo regularmente hago es ponerle el listado de problemas que pueden existir. Sin embargo, en esta ocasión yo dejé que ellos hicieran su propio listado.
Al hacerlo, un alumno dice que uno de los principales problemas, que no solamente está entre culturas, sino también en su país, es el de la exclusión. Entonces, al notar su gesto de tristeza, yo le hago preguntas sobre, o sea, ¿por qué le hace sentir excluido? Y él empieza a expresar lo que sus compañeros hacen con él en clase, que lo hacen sentir excluido de ahí. Entonces, él termina llorando porque tal vez sus compañeros no percibían que lo que hacían sentir mal a su compañero. Ellos terminan en una reflexión también y se dan cuenta que lo que están haciendo hacen sentir mal a los demás. En lo que terminamos fue en una reflexión en donde a lo mejor íbamos a trabajar un contenido en inglés, pero surgió sin querer y terminamos todos en una reflexión grupal porque todos nos sentimos tristes. ¿Qué tendría que hacer para que no se abra tanto y no se pierda el PDA que usted llevaba en esa interculturalidad en el tema? Sobre todo hay que establecer los parámetros académicos sobre lo que los alumnos tienen que aportar para no dejarlo de un modo tan abierto. Buenos días, compañeros, mi nombre es Octavio Bañuelo Sánchez, soy el encargado de informática segundo grado. El contexto sucede aquí en la técnica 51 con los alumnos de segundo A y segundo B, que por cuestiones pues, administrativas no tuvimos la oportunidad de trabajar los últimos días en el taller de informática. Esto nos generó un problema masivo, pero pues pudimos resolverlo de alguna u otra manera. Había reclamos por parte de los alumnos, pero pues era de comprender nada más y hicimos que los alumnos entendieran el hecho del porqué. Voy a platicar sobre lo que sucedió en este lapso y bueno, pues estábamos viendo el desarrollo de páginas web y a falta de computadoras pues es muy difícil poder codificar en el pizarrón, en la libreta. Requerimos el hecho de ver qué es lo que está sucediendo con ese código y bueno, pues tuvimos que buscar algunas estrategias con las cuales pudiéramos subsanar esto. Utilizamos los teléfonos celulares, pues gracias a que hoy día cuentan con muchísimas aplicaciones, pues se puede desarrollar esas páginas web en ese celular. Limitado, sí, pero se pudo hacer. En un principio causó curiosidad. Los alumnos que trajeron su teléfono celular pues veían que efectivamente se podía trasladar ese código ahí y bueno, pues estaban contentos, estaban maravillados, pero se perdió el encanto y se pierde el encanto debido a que hubo chicos que pues no trajeron su teléfono celular, que algunos decían que no tenían datos y bueno, empezaron a decir que era muy complicado trabajar en ese teléfono celular debido a que la pantalla es muy pequeña y ciertas incomodidades que bueno, eran cuestión de canalizar nada más. Ahora, el código ahí pues se hace aburrido, tedioso, cansado, pesado y entonces tuve que encontrar una estrategia para hacer la invitación a esos chicos que pues no es cierto, el código es maravilloso y cuando lo sabes utilizar, cuando lo sabes emplear, se vuelve una maravilla. Entonces propuse a todo el grupo a que buscaran leyendas contadas por sus familiares, sus abuelitos, sus tíos, sus primos, bueno, sus vecinos incluso. Y bueno, llegaron las leyendas, algunas muy bonitas, otras pues sacadas de la manga, otras bajadas de la inteligencia artificial. Sin embargo, bueno, estaba ahí el trabajo, estaban ahí los datos y lo íbamos a llevar a la página web. Se subieron a las páginas web, pero le faltaba algo de emoción, algo de donde realmente el estudiante viera que su trabajo se estaba plasmando y que pues podía presumirlo. Entonces pedí que hicieran dibujos, que sacaran fotografías y algunos datos del internet. Esto generó el boom para las personas interesadas. Fue algo maravilloso, hubo trabajos muy bonitos,
¿sí? Con las limitantes que ya mencioné, pero hermosos los trabajos, no se me quedó ninguno. Tengo por ahí un par de dibujos que me hicieron y realmente digo, cuando al niño se le invita a trabajar, se llena de curiosidad y hace trabajos brillantes. La verdad es que sí, compañeros, a pesar de no tener la computadora, y creo que se generaron esos trabajos muy bonitos. Ojalá en tercer año pudieran seguir o se pudiera seguir con esto, ya con las computadoras ahí en mano, pues yo creo que se pudieran presentar trabajos muy bonitos. Entonces, pues yo creo que aquí el trabajo entre pares fue un reto para mí, porque hubo chicos que la verdad pues, eran reacios, no querían trabajar, se oponían, no le encontraban el gusto pero finalmente los compañeros que hicieron los mejores trabajos encontraron el porqué. Entonces, pues fue una experiencia muy bonita, con mucho reto, pero muy bonita. Maestro, interesante su narrativa pedagógica. ¿Usted por qué cree que se tomaron esas decisiones de que el espacio, el laboratorio no fuera utilizado con las herramientas necesarias? ¿Qué área de oportunidad tendría que trabajar para que no volviera a suceder lo mismo? Pues yo creo que el mantener todo en orden y en armonía siempre es indispensable. Son muchas personas las que toman mano de ello, y pues mantener el orden es a veces complicado, porque cada persona hace su sentir, y cuando el chico está de buen humor, trabaja muy bien. Cuando el chico está con que me duele la cabeza o no sé qué, pues se pierde el hecho. O cuando el chico llega muy inquieto, pues es un boom para que desate otra chispita y se genere un problema. Sí, pero aún así yo creo que invitarlos siempre a los chicos a que trabajen, a que se esfuercen, a que traigan sus materiales y que los puedan ver plasmados en la computadora, haría que esto no se generara, haría que se interesaran y cuidaran y preservaran su laboratorio, como debe ser. Muy bien, maestro. ¿Se dio cuenta entonces que la motivación es importante en sus alumnos? La disciplina es fundamental, la actitud responsable debe permear en todo momento. Eso es siempre, si hay un orden, siempre estarán las cosas en su lugar y siempre haremos las cosas como deben de ser. Gracias, maestro. Yo les voy a hablar de la narrativa, gran taller intensivo de docentes. Mi nombre es Eduardo Moreno Dué, imparto la asignatura de español del campo formativo de lenguajes. En el ciclo 2022-23 me invitaron a participar en un proyecto de la comunidad de Alzayanca, una prueba piloto de una secundaria. Entonces llegué a impartir la asignatura de español, pero observo que los alumnos no la falta de atención, pero no un déficit de lo que estamos acostumbrados a hacer, ese análisis tan profundo, sino que no sabían, como han mencionado también los compañeros, y creo que nos damos cuenta como actores de la docencia, que a veces las indicaciones no son claras y por eso no acatamos las mismas. Empezamos con el proyecto, el contenido de la biografía, y yo les decía que para poder escribir de los demás o entender la vida de los demás, tenían que describirse a ellos mismos. Ellos me decían que no comprendían. Empecé a describirme tal cual, con esas características que tiene el servidor, también de físicas y emocionales, y ellos empezaron a comprender. También me decían que les daba miedo el pánico escénico. Entonces les decía que me proponían, y una niña me dijo que por qué no hacíamos un taller de oratoria, de declamación, que ella siempre había estado interesada en él. Yo también, cuando ellos en algún momento los pasé a participar al pizarrón, decían que, repito, les daba esa parte del nervio. No, párate bien, aquí tenemos que tener confianza. A través de, repito, el proyecto era la biografía, pero en este mini taller que implementamos de declamación,
ellos se dieron cuenta de esas habilidades intelectuales que tenían y que son capaces de proyectarse a sí mismos y obviamente desarrollaron y fueron pues, unos alumnos que comprendieron el contenido de la biografía. Ese es mi comentario. Sí me gustaría saber, de esa experiencia de hace años al día de hoy, su narrativa pedagógica en cuanto al contexto del grupo, los grupos que trabajó. Sabemos que tiene 5 horas en español, que trabajó con un grupo de primer grado, ¿sí? Esa experiencia que hoy tuvo con este nuevo modelo educativo y cuáles son sus áreas de oportunidad. Pues este reto, repito, aquí también me encuentro con que a pesar de que estamos en un contexto urbano, muy cerca de la capital, pero se siguen viendo esa falta de disposición a veces de los alumnos, porque repito, hasta yo reconozco, el no poner la debida atención no es acatar la indicación precisa. Las áreas de oportunidad que yo vi en mis alumnos es que ellos a través de la enseñanza tienen la disposición de aprender, de que les permita a uno caminar con ellos y desarrollar las habilidades intelectuales. Y como dice, con el nuevo modelo pedagógico, pues nos viene a decir, ¿no?, que tenemos que los alumnos hacerlos más competitivos, que ellos sean críticos y reflexivos. Y yo creo que sí, no se concluyó al 100%, pero estamos en un proceso que se va a complementar cuando los chicos concluyan su enseñanza secundaria. Es lo que les puedo compartir, compañeros, de mi experiencia pedagógica. ¿Usted tiene áreas de oportunidad como docente? Sí, mis áreas de oportunidad pues son también el día a día, seguirme preparando, exigiéndome para la mejora de la enseñanza, porque también aquí, bueno, no les advertí, que pues obviamente vengo a aprender también de los jóvenes y también de mis compañeros. Son importantes estos intercambios de las áreas intercambios docentes, de las experiencias docentes, perdón, porque nos permiten fortalecer y crecer al mismo paso que los demás compañeros. Muy buenos días, compañeros. Irene Carrasco Morales, subdirectora comisionada en esta escuela. El contexto que les voy a platicar es de esta escuela. Oh, sorpresa cuando llego y veo el conglomerado de alumnos y me percato que no tienen esa identidad en el lema de nuestra escuela. Y cuando yo llego digo, yo tengo ese lema, yo lo llevo aquí porque ya estoy aquí. Me percato y viene y reviso qué está pasando y me doy cuenta que mis alumnos no se saben el lema completo, no lo sienten suyo, no hay un interés. Empiezo a indagar con ellos qué es lo que está pasando, hago una plática con algunos de los docentes y empiezo a revisar que esa es una problemática. Esa es una problemática que nos faltaba esa identidad como escuela secundaria. Números. Entonces empiezo a arrastrar el lápiz, a escribir cómo podremos mejorar, cómo podremos tener esa identidad todos, alumnos, padres, maestros, y empiezo a diseñar y empiezo a trabajar con mis maestros de artes, el maestro Edu y la maestra Jay, el maestro Miguel de educación física, y empezamos a revisar. Empiezo a trabajar con ellos, hacemos una revisión, compartimos con la directora, observamos lo que está pasando y echamos el proyecto a andar. Nos reunimos en la plaza cívica, dieron su lema, no cambiamos nada de lema, únicamente le dimos una reestructuración y posteriormente se dio una identidad que ustedes vieron reflejada el día de la clausura y en todos los eventos que hemos tenido. Esa sería algo exitoso y que me llevo para mí y para compartir con ustedes. Buen día a todas y todos, soy la docente Elizabeth Piedras Martínez, yo imparto la disciplina de Geografía de México y el Mundo. Y bueno, pues decirles que yo construí mi narrativa pedagógica en 2 momentos. El primer momento hablé en su generalidad del ciclo escolar que ya concluyó y en el segundo momento ya
abordé específicamente un tema, un contenido, que es el cambio climático. En este sentido, les voy a compartir de manera general lo que viví en el ciclo escolar. En el tema del contexto, pues el lugar es la Escuela Secundaria Técnica número 51, con los alumnos y alumnas de primer grado en la comunidad de Tlacomulco-Cotlán. ¿Cuál es la situación? Pues sin duda seguir implementando la nueva escuela mexicana, que es un reto para todas y todos, y la situación a la que me enfrenté en este ciclo escolar 2024-2025 es un alumnado muy inquieto y con falta de interés. Es como yo los noté pues prácticamente en todo el ciclo escolar. ¿Cuáles son las emociones y sentimientos que enfrenté? Bueno, pues una emoción fue enojo y un sentimiento frustración. Una emoción fue alegría y un sentimiento felicidad. Enojo y frustración, pues cuando no me ponían atención, cuando no querían trabajar conforme yo lo había planeado, y pues sin duda alegría y felicidad cuando notaba que sí estaban motivados y que sí trabajaban ese día como yo lo había planeado. ¿Cuáles son las estrategias que implementé al momento que advertí que había mucha falta de interés y que eran bastante inquietos los dos primeros años? Pues implementé actividades más dinámicas, que pusieran su creatividad en marcha, la escucha activa del alumnado, traté de mantenerlos ocupados todo el tiempo. Finalmente, las actividades que realicé, pues involucré más a los alumnos y alumnas en los proyectos, delegué ciertas responsabilidades, adecué mi premiación didáctica, pues dado el contexto al que me estaba enfrentando. Busqué que los alumnos y las alumnas se autoevaluaran constantemente, pues para que reflexionaran que no estaban dando pues todo de sí para adquirir el conocimiento, pero también me autoevalué para darme cuenta en qué pues yo estaba fallando y poder mejorar para este siguiente ciclo escolar. Gracias. Maestra Eli, bien interesante su narrativa pedagógica. Yo quisiera preguntarle si nos puede compartir en esa autoevaluación que realizó, en el que descubrió cuáles eran los motivos, son sus áreas de oportunidad, ¿cierto? Sí. ¿Nos podría decir cuáles son? Bueno, pues primero reconocer que por la falta de tiempo no me he capacitado, no he tomado los cursos que ha ofrecido la Secretaría de Educación Pública, y este ciclo escolar me he hecho el propósito de tomar cursos que tengan que ver con aquello que noto que no estoy desarrollando de la mejor manera en mis clases. Ese es por un lado. Por otro, ya lo he comentado en otros momentos, tal vez por mi forma de ser, por el lugar en donde yo estuve trabajando, creo que debo de ser más creativa a la hora de impartir mis clases, y en eso es en lo que estoy mejorando. Incluso estaba pensando en inscribirme en un diplomado para dar clases de forma más creativa, porque sí creo que se requiere pues esa habilidad o esa capacidad para poder llamar la atención de las y los alumnos y que se interesen en las clases y que bueno, que se sientan motivados y motivadas. A mí me gustaría compartir que en el tema específico del cambio climático, que ya fue el proyecto al final del ciclo escolar, yo les pedí que hicieran un héroe o una heroína por el cambio climático, en donde ellos tenían que crear por equipos justamente un personaje que pudiera combatir el cambio climático, y tenían que escribir su historia, cómo se había hecho héroe o heroína, y tenían que establecer sus superpoderes. Yo los vi muy motivados y motivadas, estaban bien emocionados, hicieron su personaje, pero les motivó porque yo les había dicho que se iba a demostrar, que iba a haber una demostración y se iban a presentar. Entonces la verdad es que sí vi que se sintieron, pues que les interesó la actividad. Debo reconocer que ahí mi error fue que lo hice al final del ciclo escolar, entonces el tiempo ya no fue suficiente. Pues a lo mejor no para hacerle la demostración, porque entiendo que hubo mucha carga de trabajo, sino tal vez nosotros ya en el grupo organizar una actividad que pudieran presentar los alumnos y las alumnas ese héroe y esa heroína. Entonces ahí es donde me di cuenta que sí se interesan, pero como que son actividades con las que ellos se sientan identificados o identificadas, y que entonces así se les puede motivar. Entonces es lo que podría compartir. Gracias, maestra.
con esto me queda claro que usted comprendió que el nuevo modelo educativo nos lleva a ello, que el aprendizaje que adquieren los alumnos tienen que ponerlo en práctica dentro de sus propias áreas de oportunidad. Y entonces eso ya no le generan sentimientos de frustración y de enojo. Descubrió que hay que dejarlos, que ellos demuestren el aprendizaje en esa contextualización individual. Así es. Gracias, maestro. Buenos días, yo quiero compartir mi narrativa pedagógica. Bueno, el contexto sería: la experiencia tuvo lugar en la Escuela Secundaria Técnica número 51, ubicada en Tlacomulco, Ocotlán, en el estado de Tlaxcala. Yo doy la asignatura de informática, en la cual tengo 45 alumnos con distintos niveles de interés, habilidades y tecnologías. Los sentimientos y emociones que vi en el aula, en primer grado, hervía de preguntas, risas y esa energía tan característica de la infancia, que vienen con ese hambre de aprender de primero año, porque pues es una etapa muy diferente de la primaria a la secundaria. Yo había planeado cuidadosamente mis actividades, lectura, textos de investigación, guías, esquemas. Pensaba que tenía, o creía que tenía, todo bajo control, pero el tema que estábamos viendo era conforme a herramientas y extensiones sobre el cuerpo, y algo que podría ocuparse en ese PDA o en ese tema que estamos viendo. Bueno, las estrategias que hice: escucha activa de los intereses del grupo, qué les interesaba, cómo veían el tema, la flexibilidad curricular y apertura para la modificación a la planeación, trabajo colaborativo en comunidad escolar, integrarlos, qué parecía, cómo podríamos ayudarlos, investigación situada a partir de entrevistas y saberes, uso de recursos tecnológicos como videos, entrevistas y grabaciones. Las actividades que realicé fueron lluvia de ideas sobre saberes, entrevista a alumnos de la misma escuela, recolección de objetos, materiales y diseño del mismo, creación de una exposición comunitaria en el aula, presentación oral y visual de los aprendizajes. Esto también lo vimos un poco más por la techumbre, y fue un par de aguas para que se abrió por lo de las herramientas que se ocupaban para subir la estructura, más que nada. Pues ese fue mi contexto y mi narrativa. Qué interesante escucharlo. En esas áreas de oportunidad, como docente, ¿qué nos podría compartir, puede trabajar? Pues yo creo que un poco más de investigación, un poco abrir más el tema y no ser tan cerrado, porque a lo mejor ellos me preguntan: ¿y cómo, en qué nos puede funcionar, en qué puede servir estas extensiones para el cuerpo? Le digo, pues puede ser, como veamos aquí, una grúa. Digo, esto es algo tecnológico, algo que se va implementando y que fue mejorando, no en sí era así una grúa y ya tenía mecanismo de inyección o de hidráulica, por decir. Disculpe, ¿usted aplica normas de convivencias internas en su disciplina con sus alumnos y las lleva a práctica si es que las considera? Sí, como no faltarse al respeto, ser cuidadosos del tema de uno de otro, porque a lo mejor ese era algún problema que teníamos, de que a lo mejor falta de disciplina o que no pudieran estar concentrados en que uno u otro alumno en los equipos presentar el proyecto. ¿Los hizo trabajar en forma colaborativa? En pares o en minas. Muchas gracias, maestro. Hola, buenos días. Soy Noemí Ramírez Espinosa y soy de la asignatura de español. Mi contexto es la comunidad de Tlacomulco y específicamente con el grupo de primero. Cuando se implementó la nueva escuela mexicana, había unos temas en español que me parecían muy confusos, me parecía que estaba redundando en lo mismo, y el ciclo escolar pasado traté de evitarlos porque estaban confusos, pero este ciclo escolar, específicamente en primero B, implementé el contenido con su PDA. Al hacer las actividades con mis alumnos,
me di cuenta que estaba cometiendo un sinnúmero de errores, me sentí frustrada, me enojé conmigo misma por no haber buscado el apoyo donde debería de haberlo hecho con mis compañeros de español. Y el chiste de esto es que terminé con el proyecto, mis alumnos entregaron un resultado y cuando voy a las academias comparto esto con las personas que me tocó y descubro que no estaba mal mi proyecto, sino que la organización no había sido la más adecuada. Entonces, de alguna manera creo que el no tener la organización como se debe no me llevaba a estar contenta conmigo mismo. Sin embargo, creo que tengo esa área de oportunidad para mi siguiente ciclo escolar. Al descubrir estas nuevas herramientas de inteligencia artificial que creo que me abrieron un panorama nuevo, creo que puedo implementarlo para el siguiente ciclo escolar. Maestra Mimi, Sí. qué bonito escuchar que para nada mencionó a los alumnos como parte de un problema y que en esa autoevaluación usted nos compartiera una experiencia hermosa, ¿no?, en su quehacer pedagógico. Interesante seguramente para todos escuchar lo que se hace. Primero, conocer el programa analítico. En ello descubrir que uno se equivoca, ¿verdad? La construcción del programa del sintético al analítico, ¿verdad? Usted tuvo que revisar el sintético para construir su analítico. Y qué bonito escuchar que usted pensó en simple lectura que había contenidos que no le servían, pero descubrir que la contextualización es importante. Y también descubrir que es importante trabajar entre pares. Sí, bueno, el compartirlo con mis compañeras, pues fue descubrir también que ellas tenían también dudas, porque realmente los temas están como muy ligados uno a otro, entonces uno tiende a perderse. Y con ellas, pues sí, experimentamos, porque ellas también ya lo habían trabajado y de alguna manera nuestras experiencias ayudaron a que no nos sintiéramos tan mal, ¿no? Y a poder, pues sí, trabajar en eso. Qué bueno. Y se da cuenta que si la respuesta no la encuentra en su propio contexto, podemos ir más allá, dialogando para poder seguir pues construyendo, aprendiendo, ¿verdad? Qué emocionante. Gracias, maestra. Mi nombre es Mariluz Sánchez Rodríguez, soy de la disciplina de Historia del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades. En mi contexto es la Escuela Secundaria Técnica número 51, ubicada en Tlacomulco, Ocotlán, del municipio de Tlaxcala. Yo llegué a esta escuela a mitad del ciclo escolar. Para mí retomar los grupos fue un reto, porque pues no habían o sí habían tenido situaciones de clases de historia, y retomar esta disciplina ya avanzado sí fue un poquito fuerte mi reto. Pero yo les voy a contar sobre mi experiencia que tuve en alguna situación en tercer grado. En tercer grado decidí utilizar un proyecto que viene en el libro de proyectos de tercer grado, que se llamó Extra, el mundo está en guerra. Lo platicamos en el grupo. Ellos participaron en poder modificar algunas cosas y otras cosas que yo les di. Decidimos que íbamos a hacer algunas situaciones y entre ellas fue que ellos elaboraran por su parte un noticiero histórico, hicieran una infografía, hicimos un debate, hicimos al final un cartel. A las actividades que nosotros hicimos fue que, bueno, activamos el conocimiento, hicimos análisis y se realizó una producción, siento yo, creativa, y hubo comunicación, un trabajo colaborativo entre los chicos. También se generó una conciencia social y emocional. Al final de cuentas, creo que sí hubo emociones. Dentro de esas emociones a mí me permitieron vivir que la enseñanza es un acto humano y ahí es transformador, y comprendí que el aprendizaje no solo sucede en la mente,
sino también en la interacción, en la creación, en la emoción de los estudiantes, que es lo que pide la nueva escuela mexicana, ¿no? Trabajar con ellos. Maestra, felicidades. ¿Nos podría compartir áreas de oportunidad que aún cree es necesario trabajar? Pues yo creo que una de las áreas de oportunidad que yo debo que tengo es el que también tomar en cuenta esta situación de que no solamente es dar cosas en cuestión de la historia, que pura teoría, sino también que ellos participen, que ellos se emocionen, que es lo que pide la escuela mexicana, ¿no? En esa parte, ¿no? La creatividad también por parte de ellos y por parte mía, porque pues el trabajo es colaborativo, nosotros somos guías, pero ellos también son niños que tienen muchas cosas que aportar y que nosotros si los dirigimos bien, ellos van a salir pues también bien. La parte de motivación es importante, lo ha descubierto de esa manera. Sí. Hemos escuchado en alguno de los compañeros que con estrategias o actividades lúdicas, atractivas, esas emociones de frustración se superan porque ven esa alegría en los niños por aprender. Entonces, en usted se da lo mismo. Gracias, maestra, éxito. Yo les voy a platicar un poco desde el contexto de USAER, pero bueno, me encuentro en la secundaria técnica. Yo convivo o tengo que estar en contacto con todos los docentes, con los alumnos de todos los grados, primero, segundo y tercero, y en general con alumnos que cuentan con alguna discapacidad, algún trastorno o también aptitudes sobresalientes, y sobre todo alumnos con dificultades en el aprendizaje. Y quiero compartir que este contexto es algo nuevo para mí. Acabo de ingresar al sistema, pero no lo había hecho desde un nivel secundaria. Fue una experiencia bonita, sobre todo de adquisición de aprendizajes. Y entonces yo sí tuve muchos sentimientos y emociones aquí. La primera era de preocupación por el nivel en el que yo encontré a los chicos en el USAER, porque por el tiempo en el que a mí me asignaron aquí en esta escuela. Frustración porque para los chicos, y lo voy a externar, para los chicos el salir al USAER es como un respiro, como un descanso, y no lo es así. Entonces me frustraba que los chicos, y sobre todo en la etapa de la adolescencia, no le tomaran la seriedad al USAER, a lo que tienen que ir al USAER. Me sentí molesta también conmigo porque no supe lidiar con la etapa de la adolescencia y con los cambios de humor de los chicos. Y preocupada también porque no logré o no se pudo tener una comunicación con los docentes de los chicos, no se logró interactuar en las aulas, que al fin ese es el propósito del USAER. Pero también me sentí feliz porque tuve muchos aprendizajes y nunca había trabajado con chicos en esta etapa. La estrategia que yo utilicé con ellos fue mucho la comunicación afectiva, el pensamiento crítico y lógico en ellos para que trataran de involucrarse en las actividades y sobre todo la indagación y la exploración para despertar su interés y que no lo tomaran como que vamos a jugar al área de USAER. Y las actividades fueron actividades de investigación porque sentí que de esa manera ellos se iban a involucrar. ¿Cree que podemos como escuela trabajar y usted en la área de aprendizaje fortalecer? Yo creo que es el saber cómo involucrarse de manera pedagógica con los docentes y también en el área, en el salón de clase, pero el saber cómo hacerlo, en qué momento y qué herramientas utilizar. ¿Usted cree que la limitación que se dio fue que no entrara a las aulas en las diferentes disciplinas, conocer el trabajo de sus docentes para con los alumnos? Así es.
una limitante fue no poder trabajar con los mismos contenidos de los docentes porque nuestro trabajo es reforzar esos conocimientos. Muchas gracias. Mi nombre es Fanny Ramos, soy del área de matemáticas. Y bueno, voy a hablar sobre mi experiencia cuando se implementó la NEM, porque eso me causó mucho ruido, ¿no? El contexto fue aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 51. Híjola, los sentimientos, emociones eran de frustración, de enojo, porque yo no sabía cómo implementarla, no sabía qué tenía yo que hacer, o sea, era la primera vez que yo decía, ¿y ahora cómo voy a empezar? Es más, era agosto, en el taller intensivo, y yo no tenía planeación, porque yo no sabía qué carambas tenía yo que hacer. Sentía mucha frustración. Recuerdo que en esa ocasión Dulce me ayudó, me dijo, a ver, te calmas, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, a ver qué tienes, a ver cómo lo hacemos. Gracias al apoyo de mis compañeros y del ATP, porque finalmente él también me apoyó mucho en esa parte de aplicar la NEM y la metodología, porque aparte yo nunca había trabajado por proyectos. O sea, desde que inicié trabajando matemáticas, nunca había trabajado por proyectos, ¿no? Siempre fue la planeación didáctica, y en yo estaba a gusto en esa parte, ¿no? Entonces para mí fue, híjola, muy muy frustrante, porque por primera vez yo no sabía qué hacer, ni cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo decía, no, pues quién sabe cómo se haga, y yo no sé, y no sé qué. Bueno, ¿qué estrategias? Bueno, unas ya las comenté, el apoyo de mis compañeros, de mi ATP, con su guía, con su paciencia, fue que fui saliendo avante en este tipo de metodología. La otra fue que tuve que hacerlo, tuve que implementar la metodología ahora sí que como Dios me dio a entender, pero finalmente, como toda estrategia, claro que hubo errores, claro que hay cosas que mejorar. Finalmente en ese ciclo escolar, como campo formativo implementamos, si no mal recuerdo, 3 proyectos, claro que con sus errores, sus fallas, pero un día que me vio mi ATP me dijo, gracias por hacerlo, dice, porque no todos se atreven a hacerlo, ¿no? Y pues se hicieron varias actividades con esos 3 proyectos, ¿no? Algunos lo hicieron, algunos no, es como toda planeación, algunas cosas salen bien, algunas no, ¿no? Pero finalmente yo creo que es darse la oportunidad de implementar algo nuevo, aunque tengamos frustración, aunque no sepamos qué hacer, aunque digamos lo hice pero me salió mal. Yo creo que de ahí también podemos ir aprendiendo. Maestra Fanny, no cabe ni la menor duda de que con la implementación del nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, usted lo primero que hizo fue documentarse, ¿sí? Ver de qué manera nos los estaban presentando. Y dijo, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Le causó emociones diferentes. Dentro de ellas, incertidumbre, molestia y demás. Pero al final yo escuché una parte importante. Se regaló la oportunidad de innovar, de poner en práctica todo aquello que el nuevo modelo nos pide, y pudo descubrir que solamente era cuestión de decidirse a hacer cosas diferentes. Mi pregunta es, ¿le generó o le ha generado problemas en cuanto al aprendizaje de sus alumnos en la disciplina de matemáticas, poner en práctica sus PDA para lograr y tener éxito en sus proyectos? Sí, siento que no lo toman en serio. O sea, si yo no los guío en estos PDA, siento que no lo toman en serio. Entonces, bueno, porque una indicación de mi ATP ha sido que
ellos tienen que preguntar cómo van a hacer las cosas y eso no sucede, o sea, en la realidad eso no sucede. Entonces, pues ahora sí que le digo, lo aplico como me funciona, porque finalmente hago el plan didáctico como lo marca la metodología, pero sí los tengo que guiar, o sea, sí les tengo que decir, a ver, vas a hacer la investigación y vamos a hacer estas preguntas, ¿no? Ahora vas a hacer esto, ¿no? O sea, porque de ellos no nace preguntar, oiga, maestra, y entonces, matemáticamente, ¿cómo le hago? No. Entonces, mi preocupación es que si de por sí les cuestan las matemáticas, con esta metodología, yo siento que no aprenden lo que tienen que aprender. Ok. Dentro de sus áreas de oportunidad está la autoevaluación para innovar estrategias para que ellos se motiven. Me queda claro que usted ya comprendió que hay que contextualizar, que no puede ser un éxito la planeación que trae en los 2, 3, 4 grupos que atiende, que en cada uno hay que tener una planeación, ¿cierto? Sí. Bueno, y entonces dentro de esa planeación que trabaja en cada grupo, ¿cuáles son sus áreas de oportunidad para que los alumnos se motiven? Pues buscar actividades, primero que vean que ocupan las matemáticas en su contexto. Por ejemplo, cuando trabajo unidades de medida, ¿no? Pues yo hago ver dónde las ocupan, ¿no? He implementado, por ejemplo, que hagan maquetas, que hagan dibujos, ¿no? Pero siempre enfocado en dónde lo ocupan. Por ejemplo, algo muy simple es las pulgadas. Les digo, si tú vas a la ferretería, los clavos, los tornillos, ¿no? Las llaves salen, todo eso están en pulgadas, ¿no? Y no falta el niño que haya ya trabajado en un taller mecánico, por ejemplo, y te dice, sí es cierto, maestra, yo trabajo en un taller. Le digo, bueno, y entonces las llaves que utilizas, todas están en pulgadas, ¿no? Y ejemplos como esos, ¿no? Porque siempre es, ¿y para qué va a servir esto? ¿No? Entonces, el área de oportunidad es eso, buscar cómo, o más bien, buscar esta herramienta matemática donde la ocupan, ¿no? Para que ellos vean que pues sí les va a servir, ¿no? En algún momento de su vida. Que el aprendizaje tiene aplicación. Sí. Gracias, maestra. Buenos días, mi nombre es Maripola Carros Empolteca, docente de la disciplina Formación Cívica y Ética. Voy a ser lo más breve posible, ¿no? Porque finalmente creo que el contexto es aquí en la técnica 51, Tlacomulco, Tlaxcala, en cada uno de los grados. Soy docente de los 3 grados, primero, segundo y tercero. Cabe mencionar que lo que les digo a mis alumnos es interdisciplinar, ¿no? Que cada una de las disciplinas forma parte de una sola. Entonces, para esto me queda muy claro que, primero que nada, que es importante saber que para que un aprendizaje sea efectivo, no es tanto el contenido, sino la forma en que se da. Entonces, sí me queda clarísimo que cada alumno tiene su forma de aprendizaje. Entonces, planear es lo de menos, pero ya la forma en que se presenta, híjole, sí creo que es un reto, un gran reto para mí. El último tema que vimos fue comunidades sostenibles. Y fue un tema muy importante y muy bonito porque a mí me gustó demasiado, porque ellos podrían o pueden hacer uso de todo lo reciclado que tenían en casa. Hicieron unas maquetas muy muy bonitas donde ellos también se motivaron porque les comenté, va a ser una demostración donde van a venir sus papás, donde los maestros van a pasar y van a ver qué tipo de trabajos ustedes realizan. Entonces, si realmente en su comunidad sostenible o en su comunidad ideal, que era lo principal, era la idea, era el objetivo,
realizaron paneles solares, realizaron sus calentadores solares con material reciclado y realmente fueron unas maquetas muy, muy bonitas. Finalmente, yo sé que es un gran reto lo que tenemos cada uno y me falta muchísimo por implementar estrategias para que todos los alumnos pues se motiven y sean parte del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje. Maestra Maripó, hace un momento escuchamos a la maestra Fanny en la disciplina de matemáticas cuando ella nos compartía que hay que buscar que el alumno reconozca que el aprendizaje que adquiere lo debe poner en práctica. Salud, maestra. Ahorita la escucho a usted en la disciplina de formación cívica y ética, en donde dice que con el tema de comunidad sostenible solicitó trabajos como maquetas. Y es ahí donde se da lo que usted también nos comparte, que les hace saber que es un trabajo interdisciplinar. Ellos han comprendido en su disciplina que el conocimiento, el contenido de ello va de la mano con otras disciplinas. Al pedirle las maquetas, está fortaleciendo el trabajo en la disciplina de matemáticas, ¿verdad? Porque la maestra decía, cuando yo les pido maquetas, estoy aplicando el contenido ¿de qué, maestra Fanny? Unidades de medida. Unidades de medida. ¿Usted las toma en cuenta o solamente dice, háganme maquetas? No, de hecho sí tomamos en cuenta las medidas. Las medidas, ciencias, por ejemplo, español, todas las disciplinas forman parte por ejemplo, en español se les solicita que chequen la ortografía, ¿no? La redacción. En ciencias, que es biología, una de ellas, pues todo lo de desarrollo sustentable. Así es. Muy bien, qué interesante que nos haya abierto un poquito más en ese tema, cómo se da lo que antes conocíamos como ejes articuladores, ¿se acuerda? Y que hoy tiene otro nombre, ¿verdad? Se llama trabajo interdisciplinar, en donde usted, con los contenidos de aprendizaje, hace que los jóvenes descubran que el contenido de aprendizaje en matemáticas, en biología, en historia, etcétera, etcétera, es importante ponerlo en práctica, ¿cierto? Así es. Sí. Maestra, ¿ha experimentado emociones buenas y no tan buenas en el resultado, en este proceso pedagógico? Sí, claro, por supuesto, ¿no? A veces, tal vez a lo mejor también mías. ¿Por qué? Porque les digo a los chicos, me hace sentir a veces enojo cuando no cumplen con el material. Si nosotros como docentes venimos y traemos ya nuestra clase preparada y que todos participen de buena manera y hay uno que otro alumnito que puede que falte con el material, les digo, es material que tienen en casa, porque es material reciclado, ¿no? Definitivamente las emociones son encontradas, felicidad porque los alumnos también cuando cumplen actúan de la manera más con felicidad, con entusiasmo, entonces motivados, pero sí, hay muchas emociones encontradas dentro de un salón. Habló sobre material. Dice, mi emoción es de molestia cuando no traen el material. También escuché que les da libertad en cuanto al material que puedan encontrar. Lo importante es el producto, ¿cierto? Cierto. Muy bien. ¿Usted cree y nos puede compartir que se pueden fortalecer algunas áreas de oportunidad en su disciplina? Sí, por supuesto. Nuevamente les comento, hay muchísimos retos en los cuales yo tengo que fortalecer, ¿no? Tengo que comprender que la humildad es sobre todo aceptar consejos, ayuda. Yo creo que eso nos hace más grandes. Entonces, por supuesto que tengo áreas de oportunidad, tengo que mejorar. Pues en la planeación es importante, sí es importante porque si no hacemos una planeación, pues venimos en ceros y no sabemos qué presentar a nuestros alumnos, ¿no? Definitivamente tengo que mejorar. Tal vez no he recibido ahorita una llamada de atención, pero espero en la mejora de mi planeación.
Puede reconocer que no es una llamada de atención, sino un fortalecer el trabajo que sí, usted realiza. Cierto. ¿Sí? Y que lo puede recibir de cualquiera de los compañeros, de su coordinador académico, de un directivo, de un jefe de enseñanza. Y me he acercado con varios compañeros, ¿no? Oye, ¿cómo le puedo hacer aquí? Y nuevamente lo comento como decía Fanny, gracias a los compañeros que me han fortalecido en esta situación, ¿no? Tengo 4 años frente al grupo y pues es muy importante también ese conocimiento y agradecer. Gracias, maestra. Felicidades. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Raúl Minor Hernández, de la comunidad estudiantil Escuela Secundaria Técnica número 51 de Tlacomulco, Ocotlán, Tlaxcala. Bien, mi narrativa pedagógica se refiere a lo siguiente. Yo cuando llegué aquí a esta escuela me tocó el primer grado en el año 2022, por el mes de febrero más o menos. Y pues sí, mi cuestión es de que cuando llegué, uno supone que los de primero ya saben sumar, restar, multiplicar, dividir. Y la sorpresa es de que pues llega uno y no saben las operaciones básicas, pues van a multiplicar. Entonces, pues sí causa a veces frustración, enojo, porque uno viene con una cuestión pedagógica tal vez una planeación sencilla y pues hay que modificar al momento porque los alumnos no tienen ese conocimiento. La estrategia que ocupé fue hacerle unas cuestiones de matemáticas para ellos que fueran sencillas y como el tipo de juego, con dados, con algunos, vamos a otro juego que se llama Timbiriche y otras cuestiones así de la línea 4, con sumas, restas y multiplicaciones. Y pues sí me dio resultado, no al 100%, lógicamente no, pero sí fue un 80-90%, ¿sí? Y pues la estrategia que yo ocupé es aplicar algunos materiales que tengo por ahí y pues esa es mi narrativa para lo que yo puedo compartir con ustedes. Profe Raúl, escuché que ya tiene años de experiencia como docente frente al grupo y que algo que le ha llevado a la reflexión es la suposición. Que me imagino que esa suposición deja de ser como tal cuando usted hace un diagnóstico, cuando hace una evaluación para tener un diagnóstico, ¿cierto? Bien. Dice usted como docente de la disciplina de matemáticas, me queda claro que esa suposición la cristalizo cuando efectivamente veo que los alumnos no saben sumar, no saben restar, etcétera, etcétera. Y ha hecho lo propio, implementa actividades lúdicas, estrategias innovadoras, etcétera. Mi pregunta, ¿qué nos puede compartir en cuanto al logro del aprendizaje de sus alumnos en su disciplina? ¿Se ha dado o no? Sí se ha dado, es un cambio, también depende mucho de la voluntad de los chicos, pero es algo que hay que luchar con ellos porque, ya lo comentaban hace rato de los compañeros, a veces el alumno viene con una dinámica buena, no sé, algo pasó en casa el día de ayer y eso me causa a mí como alumno que no le voy con las ganas. No sé, muchas cosas, ¿no? Pero pues se supone que por eso estamos, bueno, esa es mi situación, la suposición. Nosotros estamos para eso, para orientarlos, apoyarlos como docentes, no adentrarnos a tal situaciones, pero tratar de empujarlos al conocimiento, al aprendizaje. Esa es nuestra función como docentes. ¿Puede entonces decirnos que la suposición no es buena para un docente o sí? No al 100%, porque uno, vuelvo a repetir, supone uno ciertas cosas que no son ciertas. Entonces hay que llegar y ver cómo está el grupo, observarlo y de ahí partir, no suponer, tienes que accionar. ¿Usted no planea con la suposición? No. ¿Cómo planea? Bueno, una parte sí con la suposición de lo que observo, empiezo a modificar mi planeación que yo veo en el grupo. Porque luego ya tengo una planeación y pues a veces no funciona. ¿Por qué no funciona? No sé, la técnica, la estrategia, tengo que cambiar. Porque tal vez yo lo aprendí de una manera y
pues no lo puedo enseñar a alumnos así, porque ya hay que innovar, hay que cambiar la forma de cómo aprenden ellos. Más que ahorita tienen la tecnología a la mano, pues que yo me meto a YouTube, a San Google y lo modifico, ¿no? Yo lo aprendo de una manera, entonces yo tengo que ocupar esa estrategia que ellos hacen para decir de la mano con ellos un poquito más adelante para que ellos aprendan de una cierta manera las operaciones y la cuestión matemática. Muy bien, maestro. ¿Cómo le llama entonces a la forma en la que usted planea quitando la suposición? Hacer estrategias y dinámicas, cuestiones de juego para que los alumnos aprendan. Sí, pero ¿cómo le llama a lo que tiene que recurrir para hacer su planeación quitando la suposición después de un diagnóstico? Una previsión en lo que yo observo, la observación ante el grupo, de cómo está respondiendo al momento, ¿no? Se ha dado cuenta que es importante para nosotros como docentes frente al grupo en nuestra planeación contextualizar. Muy bien, gracias maestro, muy amable. Buenos días, mi nombre es Edwin Rodríguez Torres, yo imparto la disciplina de artes visuales. Mi contexto es la Escuela Secundaria Técnica número 51, Benito Juárez García. Bueno, mi situación significativa o mi narrativa pedagógica tiene que ver en un momento con mi planeación. Estaba yo planeando una clase precisamente para el PDA de memoria colectiva. En esta situación veo que me llega un lapso en el que digo, no, yo no voy a proponer el tema, quiero que lo propongan los chicos. Entonces hago mis modificaciones en la planeación y llego a mi clase y empiezo a dar la temática. Entonces los chicos me empiezan a rafaguear con ideas sobre el tema, sobre diferentes cosas, ¿no? Y resulta y resalta que ellos dan la opción de que en memoria colectiva se trabajen las danzas o danzas de carnaval en este caso. Ellos adoptan una posición de interés bastante fuerte, buscan diferentes medios para traer vestuarios, para todo lo que tenga que ver con ese tipo de danzas. Me sorprende mucho porque estaba yo leyendo precisamente un poco de la temática, que si tú adquieres el interés de un chico, pues ya tienes la mitad del trabajo hecho, ¿no? Entonces, últimamente mi forma de trabajar es así. Yo les doy la temática y ellos me dicen qué tema podrían trabajar con esa temática. Entonces, yo veo un área de oportunidad en eso, que siempre es importante dialogar, la comunicación con los chicos, y bueno, esa sería mi narrativa pedagógica. Habló que el 50% se logra despertando el interés de los alumnos. ¿Cuál es su otro 50%? Ser el facilitador de las herramientas que ellos necesitan. Encaminarlos para que ellos busquen su propio aprendizaje, en este caso, maestra. Entonces es el aprendizaje que se puede dar en ellos. El 50 es despertar el interés y el otro 50 lograr el objetivo del aprendizaje. Así es. Muy bien, qué bueno. De todo lo que ha escuchado, ¿de quién pudiera decir esto me hace falta para lograr ese 50%? Me quedo mucho con las palabras de la maestra Elizabeth. Siento que prepararse es muy importante, tomar actualizaciones. En el caso de artes, pues siempre hay constantes cambios, hay constantes nuevos materiales, nuevas cosas que pueden aprender los chicos. Entonces, yo creo que no quedarse en la zona de conformidad o de confort y buscar nuevas cosas. Fuimos a la Academia de Artes. Afortunadamente yo ya había trabajado con la IA, pero bueno, nos dan tips bastante importantes para seguir trabajando. Muy bien, qué interesante atreverse a romper ciertos paradigmas, ¿verdad? Y arriesgarse a seguir aprendiendo. Yo escuché de una maestra o maestro que dijo, creo que fue el maestro Chava, los alumnos tienen hambre de aprender. Y creo que todo ser humano siempre tenemos hambre de aprender para crecer.
Gracias, maestro Edwin, muy amable. Compañeros, buenos días. Yo soy Patti, de Trabajo Social, encargada de la coordinación de servicios educativos complementarios. Bueno, compartirles el contexto, pues se da dentro de lo que es nuestra Escuela Secundaria Técnica número 51. Situación, personas, pues mis compañeros de equipo, compañero de prefectura, mi compañero de biblioteca, nuestros alumnos, que son 6 grupos, sentimientos y emociones que hemos experimentado como equipo. En realidad somos un equipo unido, somos un equipo que está dispuesto a la comunicación, al respaldo entre nosotros para ayudar a nuestros niños. Estamos en constante comunicación cuando se trata de darle seguimiento a una situación emocional o familiar que se presenta con los alumnos. Sabemos, y lo hemos compartido con muchos de ustedes, que varios de nuestros niños vienen con situaciones personales, emocionales, familiares, que son un impedimento o son una dificultad para lograr a veces los aprendizajes o las actividades, incluso hasta temas o situaciones económicas de las familias. Y estar en comunicación con mis compañeros pues ha favorecido y ha permitido ser un vínculo de comunicación con ustedes para de alguna forma buscar las estrategias y brindarles un respaldo y brindarles un acompañamiento extra a nuestros niños. ¿Qué estrategias? En realidad, la principal estrategia que nosotros ocupamos como equipo es principalmente ser eso, un equipo de trabajo y un equipo que se une, un equipo que se apoya con propuestas, con diálogo, no solamente entre nosotros, sino también con nuestros compañeros docentes. Las actividades que realizamos, pues, en realidad las concretamos con un seguimiento desde el pase de lista, estar pendientes de quienes nos faltan, hacer el seguimiento cuando alguno de nuestros niños está ausente, investigar, indagar qué es lo que pasa con nuestros niños, si están ausentes por un tema de salud o por un tema familiar. Básicamente es dar el seguimiento también con ustedes desde los primeros resultados de las evaluaciones. Son un punto de partida y es algo que hemos platicado como equipo. Para mí es la primera radiografía que obtenemos en la primera evaluación trimestral, porque ahí ya vemos o detectamos quién necesita más de nuestro respaldo como equipo. Y pues eso es lo que puedo compartirles. Nos da la claridad de que trabajar en forma colaborativa es importante, con un mismo rumbo, ¿sí? Un mismo objetivo. Pero yo le voy a preguntar, ¿hasta dónde siente el respaldo directivo en esa ejecución de acciones? ¿Es importante para ustedes o no? Claro, definitivamente somos un equipo no solamente de docentes y de servicios educativos, sino también un equipo que nos sentimos respaldados principalmente por la dirección de la escuela, por la subdirección. Es fundamental porque no podemos trabajar ni a la deriva ni por iniciativa propia, porque somos parte de un objetivo de escuela. Entonces, ese objetivo de escuela lo procuramos todos, entonces debemos de tener esa guía y ese respaldo 100% de nuestro equipo directivo. Claro. He escuchado con mucha atención que planean sus actividades para ponerlas en acción. ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad para tener, pues quizá mejores resultados en esas acciones que ejecutan? Bueno, déjenme compartirles que Servicios Educativos lleva un formato de plan anual. Ahora, con la implementación de la nueva escuela mexicana, también nosotros tomamos ese plan desde incluir los ejes articuladores, los campos formativos, en donde se involucra servicios educativos. Entonces, un área de oportunidad que yo veo es no solamente tomar nuestro plan y llenarlo como un requisito, sino tenerlo como un diario de campo, algo que tengamos presente todos los días, que sea nuestro eje y nuestro rumbo para irlo modificando, porque al final del día no es un plan permanente de objetivos o de actividades permanentes. Es modificable porque pues nuestra comunidad así lo requiere, nuestra comunidad de niños así lo requiere,
Entonces, mi área de oportunidad como equipo también creo que comparten mis compañeros, pues es ocupar nuestro plan como una bitácora de trabajo diario. Muy bien, maestra Patti, yo veo que entonces hay ese codiseño, esa modificación a la planeación que hacen como equipo y en el que le dan seguimiento de acuerdo al contexto que se da en su momento. ¿Hacen algún seguimiento de evaluación? No lo hemos hecho como tal, no hemos llevado a cabo un seguimiento que sea a partir de lo que planeamos. Llevamos el seguimiento de actividades, pero pues a lo mejor de manera individual, tal vez esa sería otra área de oportunidad en la que podríamos concretar y abonar también al diagnóstico, al sociodiagnóstico de escuela. Entonces sí, por supuesto, tendríamos que implementar ahí otra área de oportunidad o pulir esa área de oportunidad. Ya no le digo más porque me dio la respuesta, ¿no? Es otra área de oportunidad. Aparte de darle seguimiento, tener un parámetro que nos permita hacer un comparativo, que es la evaluación. Muy bien, gracias. Bueno, pues qué emocionante que conmigo termine esta narrativa pedagógica, en donde hoy puedo decirles que se acabó ese concepto de que los directores exclusivamente estamos para ocupar y desarrollar y poner en práctica la parte administrativa, de gestionar y de buscar mejoras a un contexto escolar. Hoy, el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana nos exige a los directivos ser directivos pedagógicos, ¿sí? Esto quiere decir que debemos estar muy cerca de nuestros compañeros docentes en ese compromiso y en esa responsabilidad de aprender juntos. De acuerdo al contexto, planear desde un todo. Por eso contamos con un PMC, que es el programa de mejora continua, en donde no se supone, se construye con la participación de todos, implementando acciones para atender problemáticas que se dan en la Escuela Secundaria Técnica número 51. Yo puedo decirles que en esa función como directora he de reconocer que esta nueva responsabilidad que nos delegan de ser directores pedagógicos, me ha costado, sí, porque yo tuve la oportunidad de ser docente frente a grupo, fui coordinadora académica, fui su directora y directora, pero no por ello puedo decir que fue muy fácil poner en práctica o es fácil poner en práctica este acompañamiento. Soy de las primeras en decir que diario hay que estar actualizándose, hay que estar aprendiendo. De ustedes, maestros que son muy jóvenes, seguramente en cadena van a entender mis palabras. Nos ganan los tiempos y si no nos actualizamos somos rebasados. Ustedes para con los alumnos, nosotros para con ustedes. Y que nuestro ejercicio laboral no termina en un horario de 7 a 2 de la tarde. Lo tenemos las 24 horas del día por los 7 días de la semana. Ya sea que porque mi debilidad sea la tecnología, pues tengo que buscar cómo actualizarme. Ya sea que porque no me gusta leer, tengo que buscar la forma de que, aunque no me guste, deba leer. Se acabó que un directivo sea solamente el jijiji, jajaja, y andamos por aquí, por acá, y nos olvidamos de lo que se esté haciendo en un aula. Entonces, ¿qué me ha emocionado y qué me ha frustrado? Porque los sentimientos se dan, soy un ser humano. Me emociona y lo evalúo como una felicidad aprender de todos los integrantes de una comunidad escolar.
del alumno, del docente, del intendente, del administrativo, del padre de familia. Y darme cuenta que eso me da vida. Aprender e innovar. ¿Qué me frustra? Mis limitaciones. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Como a lo mejor familiarmente decir, llego a casa y ya no puedo hacer nada. Y me frustra ponerlo como pretexto, porque siempre debe haber tiempo para todo. Solamente es cuestión de decidir. Me frustra que a veces se politicen las cosas y que eso no me permita crecer. Entonces, me regaño, me paro frente a un espejo, me evalúo, reviso el avance de mis obligaciones como director y digo, aquí estás mal, haz un paro, corrige, pregunta si tienes dudas y hazlo, no pongas pretextos. Entonces eso me da vida, eso me alimenta. Y bueno, pues yo quiero agradecerles, maestras, maestros, compañeros, que en ese ejercicio educativo en el día a día nos demos apertura de compartir experiencias y estar aprendiendo a diario. Y que me comprendan que como director no es justificación la edad, no es justificación el sexo, no es justificación nada. La limitación nos las ponemos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si hay errores, yo quiero que me los hagan saber, porque de esa manera puedo crecer, ¿sí? Y bueno, pues en mi obligación como director será siempre acercarme a ustedes. Tengo también una frustración que el corazón lo tengo siempre en la mano y que eso a veces me limita a hacer lo que me corresponde como director o nos exigen hacer, aplicar la norma. Y eso a veces se confunde, como ya lo escuché, ustedes con sus alumnos, cuando se rebasan las líneas de la tolerancia, ¿no? Me frustra que no haya esa correspondencia o ese equilibrio. Muchísimas gracias. Maestra Gema, escucho que, y bueno, porque también lo sé, que con la nueva escuela mexicana cambia un poco el papel del director, ¿no? Porque digo, las funciones de gestión siempre las va a haber, pero en esta nueva escuela mexicana se le da esta, pues no esta tarea, pero sí este acompañamiento a los docentes, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido su reto y cuál sería su área de oportunidad para acompañarnos pedagógicamente? Porque también quiero decirle que carecemos de ello, ¿no? Porque no hay una figura de coordinador académico como tal. Entonces, escuchando a Mimi que tenía estas dudas, yo también generalmente tengo dudas y no dudo que todos mis compañeros. ¿Cuál sería esa, o cómo le haría para darnos ese acompañamiento pedagógico? Gracias, maestra Fanny. Me hizo las preguntas de las respuestas que quería dar. De verdad, quiero decirle que como director me confundí y sin herir sentimientos, o sea, espero que haya una comprensión. Efectivamente, primero me dio así como que una impotencia saber que por ser escuela chica no pudiéramos contar con la figura de coordinador, porque siempre queremos delegarle a alguien lo que debemos trabajar entre todos. Pero esa frustración se minimizó cuando yo dije, oh, wow, voy a tener una subdirectora que viene de la mesa técnico-pedagógica. Y va a ser muy benéfico para todos porque viene con toda esa experiencia después de haber recorrido las 57 escuelas,
haber tenido contacto y comunicación con muchos docentes, con muchos directivos. Dije, wow, pues como para qué te quejas, Gema, o para qué lamentas que no tengas coordinador, pues te están poniendo al lado a una persona que trae pues esa forma en que tenemos que trabajar, ¿no? Y en la que pues seguramente vas a aprender mucho. Pero después, y lo digo como es, ¿no? Con tristeza me doy cuenta que en ese exceso de confianza y en esa carga administrativa que hay en el día a día, no se permite conjugar lo que yo pensé, ponerlo en práctica. Que mi compañera subdirectora pudiera estar en la función de coordinadora en ese acompañamiento, o que ella y yo pudiéramos estar trabajando esa área pedagógica para estar con ustedes en ese acompañamiento. Y entonces sí, nuevamente volteo a mi primera reflexión de decir, pues por falta de una figura, por falta de tiempo, por falta de un exceso de carga administrativa, estamos dejando a un lado a los compañeros, que es la parte esencial en una escuela, ¿sí? Y nos estamos preocupando más por la parte administrativa, en donde también he de decirles, y no en una actitud de protagonismo, el director tiene que revisar de pies a cabeza todo lo que administrativamente se entrega. Y tan frustrante es ver que lo que te entregan lo tienes que hacer. Y no porque no se haya hecho a mi manera, sino porque la firma y el sello de un director tienen un peso. Y hay que cuidar hasta la ortografía, la redacción, y etcétera, etcétera. Y eso te desgasta, te cansa, te consume energía. Como ustedes también seguramente tienen el cansancio en su propia planeación y en su propio quehacer docente. Es cierto que nos falta a la parte directiva y yo, como director, regalarme los espacios de entrar a los salones, de ver qué están haciendo, porque yo reviso esas planeaciones que entregan. Me ha faltado algo como director, darle seguimiento a lo que yo observo e indico que se haga buscando una mejoría. Me falta evaluar, me falta desde mi compañera directiva decirle, quiero resultados de esto que ya analizamos, de esto que ya juntas vimos que hay que fortalecer. O sea, en pocas palabras, hay voluntad, hay análisis, hay observación, hay deseos de hacerlo, pero no se le da seguimiento. Y eso me frustra, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Ser más exigente conmigo misma para poder exigir que se hagan los trabajos. Entonces, yo le puedo decir que el área de oportunidad que tengo es, repito, ya no ser tan flexible y estar pasando por alto lo que yo estoy observando que es necesario atender, ¿sí? Y delegar. Esa es otra área de oportunidad. Entender que existimos y en esa diversidad todos somos diferentes. Pero hay algo que me frustra, la irresponsabilidad. Debo ser tolerante porque soy muy exigente conmigo mismo y quisiera que todos fueran igual, que se esmeraran por hacer su trabajo bien, con profesionalismo. Escuela Secundaria Técnica número 51, Benito Juárez García, Juventud